No recuerdo aquí nos quedamos, me dicen cuando ya pueden ver mi pantalla, ¿sabes? ¿Ya? Sí, sí, sí. Okay. Entonces estamos viendo esto de las representaciones, ¿no? Entonces habíamos visto estas definiciones, entonces nos tomamos de una representación eleádica de G de dimensión D. Entonces habíamos dicho, ¿no? Para la definición que sigue, en realidad no requiero al grupo G, es decir, no requiero que sea una representación eleádica. Pero, o sea, en toda mi situación vamos a estar trabajando con B una representación, o sea que yo tengo una acción del grupo G, pero la definición de retículo, de ZL retículo de látiz, pues es independiente realmente de G, es la observación que había hecho Rubalcaba. Pero lo tomamos así. Entonces, hay una representación eleádica de G de dimensión, la representación eleádica de dimensión D, es un retículo en B, o sea que es un ZL módulo libre de B, de tipo finito, que además genera a B como Q el espacio vectorial, ¿no? Eso quiere decir que como ZL es un módulo de tipo finito, entonces se puede ser generado con un número finito de elementos, el rango es de, o sea, aquí dice que puede ser generado con D elementos, pero esos elementos, como es de rango máximo, o sea, lo que quiero es que cuando eso lo veo adentro de Q, o cuando hago el producto tensorial con mi campo, no con Q, con mi campo, se vuelve una base, o sea, que me genera todo el espacio, ¿no? O sea, eso quiere decir la situación. Es decir, que puedo escoger un conjunto de degeneradores de todo el espacio que se vuelven una base. Eso es equivalente a decir que mi retículo es un ZL módulo libre, ¿sí? De rango D, ¿de acuerdo? Sobre el campo, ¿de acuerdo? Y está dentro de B, lo que yo quiero es que se vea dentro de B. Digamos, esa condición de que esté dentro de B a lo mejor me lo puedo salvar, o sea, lo que necesito realmente es que cuando extiendo escalares al campo, quede isomorfo al espacio vectorial B o a la representación con la que estoy trabajando inicialmente, ¿no? Esa es la condición. Eso lo queríamos para poder definir luego lo que va a ser una representación. Entonces, una ZL representación de G, ¿sí? Ahora sí, ¿no? Entonces ahora aquí sí es donde entra la acción del grupo en ese objeto. Una ZL representación de G es un ZL módulo libre de tipo finito junto con una acción lineal y continua de G, ¿sí? O sea, para empezar yo debo partir de una representación B de G, así una representación eleádica, y luego me tomo un subgrupo libre de rango máximo, o sea, un retículo ahí adentro, y con una acción, esa es una ZL representación, esa es una ZL representación, o sea, decir, yo tengo la acción del grupo, tengo ahí, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso es lo que requiere. Entonces, esa es la definición. Ahora, lo que queremos ver, lo que le comentaba a Andrés, creo que a ustedes ya se salieron, porque pues ya era tarde, ¿verdad? Me estaba pasando la hora de la clase. Entonces, lo que le comentaba a Andrés la vez pasada es que uno obtiene mucha información de las látices adentro o sea, tanto geométricas como topológicas, como todo tipo. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, los toros se construyen a partir de una látice, es un cociente de un toro, ¿no? De hecho, las variedades abelianas, todas se obtienen a partir de cocientes. Entonces, además de que tiene una estructura, se llama que es una estructura entera, o sea, es más manejable, es como los enteros, es tal cual como una retículo de enteros, o es lo equivalente como un retículo de enteros. Entonces, uno puede tratar de obtener información a partir de estos objetos que me brinden información más fina, ¿verdad? De lo que yo estoy tratando de estudiar. Por ejemplo, si yo estuviera estudiando objetos geométricos en geometría algebraica, le puedo asociar sus grupos de cohomología como se hace en cohomología. Entonces, la cohomología puede tener coeficientes sobre un campo o coeficientes sobre los enteros. Si ustedes recuerdan que han visto, de hecho, coeficientes en distintos anillos. Podría tener coeficientes en distintos anillos y entonces, aunque hay forma de pasar de uno al otro, por ejemplo, y hay invariantes, por ejemplo, la dimensión o el rango son invariantes, hay características que solamente puedo observar cuando tengo coeficientes en un anillo, por ejemplo, ya sea en Z2 o en ZL o en los reales. Hay como distintas características que yo puedo observar. Entre una de ellas es distintos tipos de estructuras, ¿no? Porque las estructuras de Hodge y todo ese tipo de cosas, pues depende de los coeficientes, ¿no? En donde estoy trabajando con los coeficientes, ¿no? Las estructuras enteras se le llaman. Entonces, de ahí que es importante estudiar las látices y tratar de entender. Recuerden que ejemplos típicos de representaciones en geometría, pues, me dan los grupos de cohomología. Son los grupos de cohomología, por lo tanto, les vale la pena entender esta relación. Otra idea interesante es, si yo tengo una látiz, ¿verdad? Dentro de un espacio vectorial, un retículo dentro de un espacio vectorial, y yo tengo una representación sobre la látiz, o sea, una ZL representación, esa cuando hago la extensión de escalares se vuelve una representación de verdad, ¿no? Una representación del espacio vectorial, o sea, lo veo dentro de, ahorita lo voy a hacer el dibujito para que se entienda, y la idea interesante sería como ver de regreso, ¿verdad? De regreso, cuando yo tengo una representación de, cuando esta proviene o se puede hacer que provenga de una látiz, o de una representación de una látiz, de una ZL representación, o sea, irme como en el regreso de esta situación. Ok, esas son como las ideas que vamos a tratar de mantener en mente ahorita para entender esto y para poderlo trabajar. Pero otra idea muy normal es, si yo parto de un retículo,
este retículo no tiene por qué ser una ZL representación, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el ejemplo es, me tomo un retículo, le aplico, me fijo en la acción del grupo Galois, o sea, le aplico las imágenes bajo la acción del grupo Galois, entonces eso me lo mueve. Entonces, o sea, me mueve la retícula. Piensen, para tener un ejemplo más claro, más usual en su cabeza, si yo estoy en Rn y me tomo Zn, o sea, los enteros, a la n, ese es un retículo adentro de Rn, ¿verdad? Usual, una látiz usual, no una látiz eleádica, es una látiz usual. Y ahora yo voy a tomarme un automorfismo de Rn que va a ser la traslación por un cierto vector. Lo traslado un poquito. Entonces, si yo me tomo mi Zn y la traslado, ya no me queda Zn, depende de cómo la traslade, ¿verdad? Si la traslado un poquito la látiz, ya me queda otra látiz, pero me queda una látiz, pero me queda otra. Esa látiz no es invariante bajo traslaciones. Lo mismo podría decir si la roto o cualquier automorfismo de Rn de alguna manera. ¿Sí? Entonces, si yo me tomo cualquier automorfismo de Rn a la látiz, pues me lo va a mandar a otra látiz, automorfismo continuo, y no tiene por qué ser la misma. Por lo tanto, esas látices que no son invariantes bajo la acción de G no pueden ser representaciones. O sea, no es una representación en forma de látiz. O sea, en mi caso yo le llamé ZL representaciones. En este caso no sería una Z representación, ¿verdad? En mi caso local es porque lo estoy moviendo. Sí, lo estoy moviendo. Entonces, un problema de interés primero es, ¿puedo encontrar látices invariantes bajo la acción del grupo? ¿Sí? Esas látices invariantes bajo la acción del grupo serían ZL representaciones, porque cuando le aplico G, ¿verdad? A cualquier punto del látiz, vuelve a quedar adentro vuelve a ser un punto de la látiz, y entonces estoy teniendo una acción del grupo G en la látiz, por lo tanto estaría volviendo una ZL representación. ¿Sí te aclaro? Entonces, lo que estábamos haciendo la vez pasada era justamente construir una látiz que es invariante, o sea, una ZL representación, para que vean que sí hay ZL representaciones y que de hecho las puedo construir más o menos de forma muy difícil. Entonces, lo que hacíamos era empezar con CAT0, déjenme ver, no veo lo que yo estoy escribiendo aquí. Déjenme ajustar nada más eso para poder verlos aquí de lo que estoy escribiendo. Si lo puedo ver. Aquí está. Déjenme ver. Ok. Entonces, yo empezaba con T0. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, T0 es un retículo de B. ¿Sí? Entonces, ese no tiene por qué ser una ZL representación, simplemente es un retículo. Entonces, para cada G, en G, si yo le aplico ese G a ese T0, o sea, me fijo en la acción de G en ese T0, como está dentro de B y yo tengo una representación, entonces puedo aplicarle G, ¿verdad? G, recuerden que actúa como automorfismos lineales de B. Entonces, esto es, simplemente G es como una transformación lineal de este subespacio o de este submódulo, bueno, del T0, y pues me vuelve a dar otra látiz. Aquí, ejercicio, ¿verdad? Ejercicio, o sea, no lo puse como ejercicio explícito, pero algo que sí tienen que ver es que vuelve a darles una látiz, es un retículo, otra vez. O sea, sí se tiene que convencer de que esta cosa es un retículo, o sea, que vuelve a ser un subgrupo discreto, libre, ¿verdad? De ahí un ZL módulo libre. De la imagen vuelve a ser un ZL módulo libre de rango máximo, ¿de acuerdo? Eso es muy fácil de ver porque recuerden que G es un automorfismo, es invertible, continuo, ¿de acuerdo? Entonces, sí me tienen que respetar la estructura, en particular, si es compacto, si es discreto, etcétera, todo eso es cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, más aún, el estabilizador, esta es otra cosa que tienen que verificar, que tampoco debe ser tan difícil con todo lo que ya hemos visto de grupos topológicos y de grupos profinitos, sobre todo, ¿verdad? Es que el estabilizador, que es el conjunto de los G en G, de tal manera que G de T0 es igual a T0, es decir, en otras palabras, si yo me fijo en todos los retículos que puede haber dentro de B, me fijo en el conjunto de todos los retículos que puede haber dentro de B, el grupo de Galois, o este grupo, el grupo G, actúa en ese conjunto, en el conjunto de retículos, porque cuando yo me tomo un retículo y le aplico G, vuelvo a dar otro retículo, es la afirmación de allá arriba, ¿verdad? Entonces, G está actuando en la clase o en el conjunto de todos los retículos. Está actuando en la clase de todos los retículos, debe ser un conjunto, ¿verdad? En el conjunto de todos los retículos, está actuando ahí. Y entonces me puedo fijar en el estabilizador de esa acción. ¿Sí? Normal, es el estabilizador. Entonces, ¿qué es el estabilizador? Es el conjunto de los Gs, de tal manera que G de T0 es igual a T0. Y aquí una observación importante. Es el estabilizador de la látiz, no de cada punto de la látiz. No quiere decir que me fija punto por punto los puntos de la látiz, sino me fija toda la látiz. Sí, o sea, la látiz sí la puede revolver, sí puede hacer cosas en la látiz, pero, o sea, los puntos de la látiz van a dar a puntos de la látiz, ¿de acuerdo? Y entonces hay que ver que este estabilizador es un subgrupo abierto de G. Ahora, aquí para que ustedes, este es ejercicio, ¿no? Este posiblemente sea un poquito más interesante. Este es ejercicio, a ver cómo le pongo aquí ejercicio para que no se les olvide ponerlo. Este puede ser un poco más interesante, pero sí pueden utilizar el hecho de que G es un grupo profinito. O sea, sí ya estamos en el caso de Galois, ¿verdad? Sí es un grupo profinito y entonces hablar sobre continuidad, ya saben que habíamos dicho que se factoriza a través de uno de estos, se factoriza a través de los subgrupos, ¿verdad? De estos grupos de Galois de extensiones finitas. Y entonces, lo que tienen que ver, bastaría, ¿verdad? Ver que la identidad, o que es continua en la identidad,
o que como es continuo de identidad, bastaría ver que, para ver que es abierto, pues bastaría ver que puedo meter un subgrupo de esos alrededor de la identidad, uno de los básicos, ¿verdad? Los abiertos básicos alrededor de la identidad. Y entonces aquí se lo tienen que construir el abierto básico alrededor de la identidad. Si yo tengo uno de estos abiertos subgrupos, que son abiertos básicos alrededor de la identidad, entonces con la traslación por elementos de H cubriría todo H y sería la unión, entonces podría ver que es un abierto, por ejemplo, ¿no? De hecho, hicimos una demostración parecida a esa en algún momento. ¿Sí? Entonces, bastaría ver que alrededor de la identidad se puede tener un grupo de Galois de una extensión finita que se queda dentro del esterilizador, de la látice. Entonces, aquí me tendría que decir con qué grupo de Galois se quedaría dentro del esterilizador. Entonces, esa sería una idea para la demostración, o como se les ocurra, seguramente puede haber otras. Ok, entonces, ahora, el hecho de que H sea abierto, acuérdense que G es compacto, ¿verdad? Entonces, H es abierto, eso quiere decir que también es cerrado y de índice finito, ¿de acuerdo? ¿Sí recuerdan? Es cerrado y de índice finito. Y nuevamente revisamos esa afirmación, porque si es abierto, como G es compacto, ¿verdad? Yo puedo cubrir a G con estos abiertos, ¿verdad? Con las translaciones, entonces se puede cubrir con un número finito, y entonces, o bien las clases de equivalencia de este subgrupo, ¿verdad? Formarían una cubierta abierta, como es compacto, solamente es un número finito, y el H sería el complemento, entonces sería cerrado, y por lo tanto de índice finito, porque hay un número finito, ¿verdad? Por la compacidad. Entonces, entendemos, ese es un argumento. Entonces, es una cosa importante que considerar que las clases, o sea, que las clases tienen índice finito, ¿verdad? Es un conjunto de índice finito. ¿Por qué es importante? Porque ahora voy a construir esta látiz, esta nueva látiz. Entonces, ¿quién es esta látiz? La defino T, es como la suma de todas las látices de GG, donde la suma es, lo puedo poner sobre los GGs, pero en realidad la suma sería sobre representantes de la clase. Bastaría que sea sobre representantes de la clase, porque dos representantes de la misma clase me hacen lo mismo, ¿no? Porque justamente estoy dividiendo entre el estabilizador. Entonces aquí la suma sería entre G, o bastaría que yo la tome entre, no todos los G, sino G, un representante de las clases. Por eso es que sería una suma finita, ¿no? O sea, estoy tomando solamente una suma sobre los representantes de la clase de las imágenes de estas látices, ¿sí? De las imágenes. Notar que la suma también tiene sentido, porque recuerden que todas estas látices están adentro de un espacio vectorial, entonces esta sería la suma de estas imágenes con la suma en los elementos del espacio vectorial, ¿sí? Recuerden la suma normal de subgrupos adentro de un grupo más grande, ¿sí? Y esta suma es una suma finita. Ya les queda a todo el mundo claro que esta suma es una suma finita, ¿sí? Por la compacidad, estamos hablando de... Y porque el índice es finito, ¿sí? Justamente. Y ahora este es nuevamente un subgrupo discreto, o sea, si quieren también verificar que es un retículo. El hecho de que sea estable es inmediato, pero es un retículo. Nada más con el igual. Estoy seguro que son ejercicios fáciles para ustedes a estas alturas, pero o sea, son como el tipo de cosas que hay que estar seguro que sí lo están entendiendo, ¿no? Que sí pueden ver, que sí lo pueden ver. Entonces, este es un retículo estable bajo la acción de G. ¿Les queda claro que es estable bajo la acción de G? Pues sí, porque son la suma de las clases, básicamente, de los representados. O sea, me estoy fijando en todos los elementos, ¿sí? En todas las sumas de las imágenes del retículo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Entonces ya tenemos que esa suma es estable bajo la acción de G. Entonces, por lo tanto, lo que yo puedo concluir aquí es que, por lo tanto, esta T es una ZL representación. ¿De acuerdo? T es una ZL representación. ¿Sí? ¿Sí me entienden a mi letra? Esto escribo muy feo. ¿Sí? De G. Sí, porque tengo entonces una acción del grupo G en los elementos de esa látiz. Ahí está. Entonces, lo que acabamos de hacer ahorita es ver que en efecto existen ZL representaciones. Bastaría yo tener una látiz, o garantizar la existencia de una látiz, pero eso siempre, o casi siempre lo voy a poder hacer, ¿verdad? Si yo tengo un espacio vectorial y me tomo una base del espacio vectorial, entonces los múltiplos enteros de esa base pues me dan una látiz, ¿de acuerdo? Entonces ya que tengo una látiz, me fijo hago esta construcción y entonces ya tengo la ZL representación, ¿verdad? Y entonces si yo tomo esta látiz me puedo fijar en una base. Entonces sea, vamos a llamarlos E1, como la base canónica, E2, etcétera. ED habíamos quedado que era la dimensión, o el rango, ¿verdad? Una base de T sobre C. Una base, estoy escribiendo esto. Una base de T, que como ZL módulo, ¿no? Sobre ZL, ¿de acuerdo? Recuerden que ZL también se puede interpretar, digo, las látices se pueden interpretar como ZL módulos libres de rango máximo. Entonces tiene una base. Entonces, ahí está, me tomo una base.
Y entonces lo que decimos es que esta base también es una base de D, como QL espacio vectorial, ¿no? Entonces es también una base de D, como QL espacio vectorial. Esto es por la definición básicamente de las látices, ¿no? Es una base. Y entonces, fíjense lo que tenemos. Yo inicié con una representación de G. Entonces yo inicio con G y su representación en el grupo general lineal de B, o los automorfismos de B, que es ni más ni menos isomorfo al general lineal de orden D, con coeficientes en QL, ¿verdad? O sea, es igual a las matrices de D por D, las transformaciones. Y esta es mi representación original. Y entonces, lo que pasa es que yo adentro tengo el grupo general lineal de D, pero ahora en coeficientes de ZL. Esto corresponde a la representación de T. O sea, si yo tomo los automorfismos, o sea, sí, esto correspondería a las matrices con coeficientes. Me lo voy a poner tal cual como está aquí. O sea, yo tengo esta cosa y lo que estoy teniendo es una acción de aquí para acá y esta está metiendo aquí adentro, ¿no? Esta inclusión es la inclusión normal. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que como que la representación de B la voy a estar factorizando a través de una látiz, de una ZL representación. ¿Sí? Con la representación de B la obtengo o la puedo factorizar a través de una ZL representación. Esta es la representación asociada a la látiz, ¿verdad? El GL de ZL sería los automorfismos de la látiz, ¿verdad? Los automorfismos de la látiz. ¿Sí? ¿Les queda claro? Y aquí la única cosa es que lo que les estaba diciendo es que ese B yo lo recupero a partir de mi toro, digo, a partir de mi látiz, pero ahora extendiéndole escalares a QL. Si yo este T lo hago producto tensorial con ZL con QL, entonces recupero mi espacio vectorial. ¿Sí? Recupero mi espacio vectorial. Entonces lo puedo hacer así. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Y ahora lo que nos gustaría es como ver al reverso, como qué es lo que podría ser, qué podríamos hacer al revés. Al revés. Aquí les había hecho el diagramita, ahora esto ya no importa, entonces lo que quiero aquí es lo siguiente. Entonces, ahora vamos a empezar. Entonces, ahora, vamos a hacer como el converso. Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo con un T, un ZL módulo libre? Sería ponerlo de colores. Un ZL módulo libre de rango, de un rango determinado. Vamos a ponerle que sea de rango D. ¿Sí? Ahora ese es un ZL módulo libre de rango D. ¿Sí? Y de hecho, sí, vamos a suponer que además es una representación. Que es una ZL representación. De G. ¿Ok? Es una representación, necesito que sea una representación de G. Y entonces, ahora lo que yo tomo es. Pues vamos a hacer simplemente B igual al producto tensorial de QL con T. Y producto tensorial sobre Z. Todo el mundo está familiarizado con productos tensoriales, ¿verdad? O alguien, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que es el producto tensorial. Y entonces me gustaría hacer de B una representación. O sea, yo digo, esto lo puedo hacer también una representación. O cómo quedaría descrita la representación. ¿Sí? ¿Cómo quedaría descrita la representación aquí del grupo evaluado? Entonces, si G está en G, entonces si G está en G, entonces lo que vamos a hacer es tomarnos quién es G aplicado a un elemento en B. Recuerden que los elementos en B en general se pueden escribir como sumas, ¿verdad? O sea, esta sería como una suma de elementos, digamos, vamos a poner lambda I, tensor, los elementos en T, y los elementos en T los vamos a poner los que se llaman T. ¿No? Sería una suma finita, ¿verdad? Sería una suma finita. Pero, digamos que si yo describo cómo sería la acción en los términos de la base, o sea, aquí hay que tener cuidado con las definiciones que hagamos en términos de producto tensorial, ¿verdad? O sea, para las definiciones que yo haga en términos de producto tensorial, debería de decir, o tendría que ver que está bien definida, porque recuerden que la expresión de un elemento del producto tensorial no es única, no está únicamente determinada como suma de estos tensores o como suma de estos elementos. Entonces hay que tener cuidado cómo lo define. Entonces lo que hace uno normalmente es definirlo para cada uno de los elementos. O sea, por ejemplo, si yo lo defino para un lambda tensor T, ¿sí? Donde lambda es un elemento en el QL y T es un elemento de la látiz,
Y lo define uno así, pero de todos modos hay que tener cuidado, hay que utilizar la propiedad universal del producto tensorial para ver que está bien definida, ¿de acuerdo? Siempre hay que revisar que una cosa que yo defino en términos de producto tensorial queda bien definida, pero lo puedo hacer en términos de esto. Y entonces simplemente, como lo haría uno, pues si yo quiero que sea una acción de verdad, o sea, lo más natural es que yo haga esto, ¿verdad? O sea, que la acción entre en la segunda coordenada, porque yo sí sé cómo actúa en T. De hecho, podría ser también que algo le haga a esa L. Nada más que como es el grupo de Galois, fija los elementos de L, ¿no? Fija todos los elementos de L, digo de QL, fija todos los elementos de QL, entonces digamos que la acción aquí sería como la acción diagonal en realidad, o sea, sigma o G se la puede multiplicar tanto a lambda como a T, porque tengo que tanto que tanto QL como T son realmente representaciones de G, o sea, tengo una acción de G tanto en QL como en T. Entonces yo podría aplicarle la acción tanto a los elementos de QL como a los elementos de QT. La cosa es que el grupo de Galois en QL actúa como la identidad, entonces no le está haciendo nada. Pero es importante tenerlo en cuenta eso porque al ratito lo vamos a hacer un poquito más general. ¿Sí? Y entonces esta hay que verificar que es una acción y que está bien definida, ¿no? Entonces, está bien definido. Estos que pongo en rojo son ejercicios, ¿no? O sea, que es una acción y que está bien definida. Repito, para revisar que esta cosa es una acción y que está bien definida, tenemos que pasar por el caso de formas lineales, ¿verdad? O sea, recuerden que yo aquí realmente tendría QL y tendría, ¿quién es? B, T, sí, T. Entonces, de aquí yo tengo un morfismo canónico que me lo manda el producto tensorial, QL tensor T. Y para decir que si yo tengo una acción, o cualquier cosa que yo quiera definir, en general la propiedad universal es que si yo tengo aquí otro módulo, entonces la propiedad universal es que esto se factoriza, ¿verdad? O sea, que cualquier forma bilineal para acá abajo, ¿sí? Si yo tengo una forma bilineal para acá, es lo mismo que dar una transformación lineal o un morfismo lineal entre el producto tensorial y para acá. Entonces, ustedes tienen que, o sea, y esto me ayuda para definir operaciones o funciones en el producto tensorial. Si yo quiero definir funciones del producto tensorial, tendría que ver que se pueden definir a partir de una transformación de una forma bilineal, ¿verdad? O sea, de aquí para acá es una forma bilineal. Si yo puedo definir una forma bilineal de aquí para acá, ¿sí? Entonces esa forma bilineal me va a inducir automáticamente un morfismo de aquí para acá. ¿Sí? Y es básicamente lo que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, cuando yo defino una acción, quiero tener un automorfismo. Aquí en este caso P tendría que ser el mismo, pero tendría que ser QL tensor T. Y entonces si yo quiero definir esta acción de aquí para acá y quiero que sea correctamente bien definida, entonces posiblemente tenga que poner atención a esta parte de aquí y a la forma bilineal que tendría obtenido. Y la forma bilineal, pues queda clara quién es, ¿verdad? Ahora sí, la forma, pues ya le estoy ayudando demasiado, pero la forma bilineal, pues claramente aquí estoy tomando lambda y estoy tomando t, pues esta sí queda claro a quién va. ¿Sí? Aquí queda claro a quién va, esta va a lambda tensor t, o g de la lambda tensor g de t. Si ustedes me demuestran que este objeto es bilineal, pues ya acabamos. Entonces, esta me induciría una de aquí para acá. ¿Sí? Automáticamente. ¿Sí? Ok, bueno, esa es la ayuda. Y lo escriben bien. ¿Ok? El ejercicio de escribir eso como se debe. ¿Ok? Yo no lo estoy presentando aquí. Ok, entonces ya está. Entonces aquí tengo una acción. Entonces, para todo n, ahora vamos a entender un poquito los cositas. Entonces, lo que estamos viendo es que si yo me tomo, ahora, esto va a funcionar que para todo n los naturales, entonces yo me puedo fijar ahora me fijo, lo pongo de negro, entonces me tomo un natural y entonces me fijo en n por t. O sea, ¿sí? Es un subgrupo, ¿verdad? Entonces yo puedo sumar los elementos de t n veces, así lo denotamos, ¿verdad? O sea, si me tomo ¿quién es n por t? Pues si me tomo un elemento ahí, quiere decir que es la suma de n veces, de n elementos de t, ¿verdad? O sea, digamos que estoy como multiplicando por n, ¿verdad? O sea, un elemento lo sumo n veces, es n por t, como normal, como todo subgrupo. Y nuevamente es un subgrupo, de hecho, como estamos hablando en grupos abelianos, esta cosa es un subgrupo normal nuevamente de t, ¿no? Entonces, fíjense que en látices normales sobre los enteros, si yo tengo mi retículo y lo multiplico por n cada elemento de la base, lo multiplico por n, o sea, lo estoy sumando n veces, entonces me queda como una látiz más grandezota. Estoy haciendo una homotesia, ¿verdad? Una homotesia de los puntos de la látiz. No tanto una homotesia, sino estoy alargando la látiz, ¿verdad? Estoy haciendo y se vuelve un subgrupo normal de G, de T. Y entonces, en este caso, yo lo que puedo considerar es el cociente, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho, sí, de hecho, lo que no quiero ni siquiera multiplicarlo por n, lo quiero así.
En vez de multiplicarlo, voy a multiplicar por L a la N. O sea, lo multiplico por potencias de L. Esto lo voy a relacionar con lo que se llama el módulo de Tate, pero bueno, por eso lo hacemos así. Es Ln por T. Entonces, nuevamente, por lo mismo, es un subgrupo normal de T, entonces está aquí, ¿sí? Y ahora, lo que quiero es fijarme en el cociente. ¿De acuerdo? Me fijo en el cociente. ¿Sí? Y entonces, el cociente, ¿a quién es isomorfo? A ver quién me dice quién es el cociente realmente. Como ZL, como Z módulo, como ZL módulo. ¿Ninguna idea? Pues tengo idea, pero ¿Sí? Pero en principio, o sea, trivialmente, este sería como ZL a la D, ¿verdad? O sea, TZL a la D, módulo L a la, que estamos L a la N por ZL a la D, ¿no? O sea, eso sí es inmediato, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, la cosa es que esto es isomorfo, ¿a quién creen? Es como los cocientes de los peálicos, es que eso no sé si lo vimos, ¿verdad? Si yo me tomo ZP módulo PZP, era el campo finito, o sea, era Z módulo PZ, ¿de acuerdo? Es lo mismo. O sea, esto es isomorfo, a ver, esto sería isomorfo a ZL módulo L a la N ZL a la D. Hasta ahí sí, porque... ¿sí? Porque conmuta con cocientes. ¿Sí? Eso sí. Y ahora, ¿esto a quién es isomorfo? ZL módulo L a la N ZL, yo digo que es isomorfo a Z módulo L a la N Z. Esas es una de las características que tienen los peálicos o los eleálicos. Entonces se vuelve esto a la D. ¿Sí? ¿Sí o no? Fíjense, a ver, vamos a ver si los puedo convencer con un argumento más o menos fácil. Tómense ZL en su expansión peálica, en su expansión eleálica. ¿Sí? ZL en su expansión eleálica. ¿Qué pasa si yo lo divido módulo los múltiplos de P, o los múltiplos de L en este caso? Pues mato todos los múltiplos de L, ¿no? Y entonces solamente me quedan algunos enteros, pero los enteros módulo P. Lo mismo pasa si yo me lo tomo módulo ZL. O sea, lo que estoy diciendo, agárrese un eleálico y tome su expansión. ¿De acuerdo? Esa es su expansión. Y ahora, este está contenido en ZL, ¿no? Está contenido en ZL. Ahora, ¿quién me dice quién es L a la potencia que ustedes quieran, en L a la N, ZL? Pues estoy multiplicando por L todas estas cosas. Es decir, sí ven que aquí empezaría, le voy a poner como A0, L a la N más A1, L a la N más 1, ¿verdad? Digamos, serían las expansiones que empiezan así. ¿De acuerdo? Sí, son. Y ahora, ¿quién sería entonces ZL módulo L a la N ZL? O sea, estoy matando a todas las potencias que son más arriba de L. O sea, esto tendría representantes, o se podría escribir como representantes de la forma A0 más A1 L, etcétera, hasta AL-1 por L a la N-1. ¿Por qué? A L a la N-1. O sea, las potencias de aquí, el coeficiente en este es el que le toca, ¿no? Que sería la L a la N-1, ¿no? Menos 1. ¿Sí? Solo la N-1, ¿no? Sí, tiene razón. Solo N-1. Okay. Entonces me quedarían como que todos los... Fíjese que esta sería la representación eleádica de ciertos enteros. Cuando me fijo en todas estas cosas, me queda la representación eleádica, o sea, la representación en base L de ciertos enteros. Pues ¿de qué enteros? Pues de todos los enteros que están entre 0 y L. ¿Verdad? Justamente esto me queda todos los enteros que están entre 0 y L, que es lo mismo, o tiene una representación que es 0 y L a la N, perdón. La potencia L a la N, que es lo mismo que Z módulo L a N. Es decir, lo que les acabo de dar no es una demostración realmente, pero es un argumento como heurístico para convencernos y que vean que no lo estoy choreando. Esto se demuestra, se puede demostrar, ¿no? De hecho, se puede ver claramente que hay un producto tensorial ahí, bueno, o de hecho lo pueden meter en una sesión exacta, más fácil, y entonces es un ejercicio de álgebra conmutativa. O sea, estoy seguro que le sale conociendo álgebra conmutativa y un poquito de... O bien como límite proyectivo también, ¿verdad? Si yo tomo como límite proyectivo, hay que ver que el cociente a Z módulo N Z, y si lo ven así, y cuando lo multiplico por P, mataría a todos los demás y me quedan nada más estas. Hay muchas formas de ver este argumento,
creo que este argumento heurístico así puede ser lo siguiente, claro. Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es que si me tomo una látiz como esta, y me fijo los L a la N, entonces lo que obtengo es un isomorfismo con Z módulo L a la N Z a la D, ¿sí? ¿De acuerdo? Y ahora, el ejercicio, o aquí si quieren lo pongo como también no difícil, ¿verdad? De ver, es que de hecho, yo puedo interpretar a T como un límite proyectivo. De hecho, T, esta látiz, se puede empezar como límite proyectivo. Es el límite proyectivo sobre las Ns, en los naturales, de estos cocientes. ¿Sí? Donde T módulo L al NT tiene la estructura de sistema proyectivo, como siempre, como debería tener, y entonces este T, de hecho, es este límite proyectivo. Y de hecho, entonces, además, saben a quién es isomorfo, ¿no? ¿A quién sería isomorfo? ¿Quién me dice quién es isomorfo? Ahí no te digo, Luis, creo que hablaste. ¿A quién es isomorfo? Z a la L. Z a la L, no. Son los eleáricos. No sé, digo, Z a L. Exacto, los números eleáricos, ¿a qué potencia? Y Z a L, ¿no? O sea, es como era de esperarse, ¿no? O sea, es como tal cual como era de esperarse. ¿Sí? Son los números eleáricos, o sea, eso es Z a L. Entonces, fíjense, es una interpretación, ¿verdad? Ese lápiz es este. Y entonces, como tal, ahora yo puedo fijarme en este nuevo diagrama, ¿no? O sea, ahora, entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el siguiente diagrama. Yo tengo G, por un lado, y tengo cómo actúa en los automorfismos ZL, es decir, es una ZL representación de T. Esta es la acción normal con la que viene dotada T. Pero yo aquí tengo el cociente usual. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí los automorfismos, pero ahora a T módulo LNT. Tengo el cociente usual. Y entonces yo, por lo tanto, tengo, digamos, como la restricción de la representación, lo que lo vamos a llamar ρn, que es el morfismo que va de este lado. O sea, tengo la restricción de la representación aquí abajo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, una vez que tengo esto, me puedo fijar en los kernels. Entonces, CHN igual al kernel de esta ρn, de esta representación. Y entonces, este kernel de ρn es, normalmente, digo que son cosas fáciles, pero es un subgrupo normal, por supuesto, y abierto. ¿De acuerdo? Y más aún, yo puedo decirlo explícitamente quién es. O sea, yo puedo ver que el kernel de ρ, o sea, el de la representación original, se puede entender a través de estos digamos, kernels de cada uno de estos objetos. Esto es, simplemente, esto es parafrasear las las propiedades del producto, ¿verdad? Del producto de límite proyectivo en términos de la categoría de grupos topológicos, como grupos profilitos. ¿De acuerdo? Y entonces el kernel de esta cosa es un subgrupo cerrado. En este caso es un subgrupo cerrado. Ok. Entonces, voy a poner esto como 100. Yes. Y entonces ahora lo interesante sería como ver qué es lo que pasa cuando yo me tomo las representaciones de Galois, es decir, cuando me paso ahora a la cerradura, digo, a la cerradura separable. Entonces, ¿qué pasa con la cerradura separable? En este mismo contexto, pues se puede decir lo siguiente. Ahora sí, si estamos en el caso de Galois, o sea, si G es igual al grupo de Galois de la cerradura separable de un campo K-ádico, o sea, habíamos dicho que K era una extensión finita de QL, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? ¿Sí? Entonces me tomo la cerradura separable sobre K y entonces me tomo en esta acción. Digo, este es el grupo de Galois. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? Pues me puedo tomemos este espacio vectorial muy particular, que es K, digo, la cerradura separable, y me fijo quiénes son los invariantes bajo estos subgrupos. ¿No? Y entonces, o sea, sí, ¿quién es esto? ¿Verdad? Como HN es un subgrupo, ¿verdad? Entonces me puedo fijar en el campo fijo de HN, que es lo que hemos denotado como
Entonces, a ver, lo que estoy diciendo es que estos HNs, que son los kernels de estos automorfismos, ¿sí? Los puedo tomar, son ciertos subgrupos, y ahora tomo los invariantes, o sea, el campo fijo sobre estos Ks, sobre este grupo donde Ks de las figuras separables. Entonces, tengo que obtener un subcampo, ¿verdad? Tengo que obtener un subcampo, y este campo normalmente se denota por Kn, ¿sí? Entonces, esta es una notación. Este Kn es el campo fijo. Y esta cosa, por la teoría de Galois, sabemos que es una extensión de Galois. Finita, además, ¿verdad? Por la correspondencia de Galois, ¿verdad? O sea, es una extensión finita de K, por el teorema de la correspondencia de Galois. Y entonces, y el siguiente diagrama es conmutativo. ¿Saben qué? Entonces, el diagrama es como hace rato. Yo tengo mi grupo de Galois G, y por aquí yo tengo los automorfismos. O sea, tengo el Roen, o sea, los automorfismos de la lattice. ¿Ok? Y aquí habíamos claro que se llamaba Roen. Y entonces aquí yo tengo, como es un límite proyectivo, entonces yo tengo los cocientes, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner doble rayita. A los grupos de Galois, ahora me voy a tomar estos grupos de Galois de estos Kn. Sobre K. Y entonces lo que estoy teniendo, lo que estamos diciendo es que aquí esto se factoriza. Tengo la acción del grupo Galois. Entonces, es una cosa proyectiva. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante, porque estas representaciones, digamos, de estas cocientes, que son como representación módulo P, por eso se llamaban así, se pueden entender a través de un cociente finito, o sea, del grupo de Galois de un cociente finito, independientemente de que G sea el grupo de Galois absoluto. Digamos, estas representaciones chiquitas se pueden entender a través de una representación de un grupo finito, de hecho, un grupo de Galois finito, que es el de Kn, módulo K. Estos Kn son grupos de unidades, van a ver más. Un poquito más adelante. A lo mejor tengo que hablar un poquito de estos campos un poquito más a profundidad, pero esos son los grupos de Galois de ciertas unidades, ¿no? De las unidades enésimas o enésimas. Entonces, de hecho, yo podría fijarme en la unión de todos ellos. Entonces, yo podría tomar, si K, vamos a ponerle K infinito. De hecho, los trabajamos, ¿verdad? Hicimos un ejemplo de eso al principio. Sí. Si K infinito es igual a la unión de los K n, ¿sí? Y entonces, ahora, lo que estamos viendo es que este K infinito es el grupo, K infinito es el campo, que es los invariantes, se resultarían de los invariantes bajo todo el grupo. Fíjense que aquí, lo que pasa es que el K infinito como unión de los Kns, en realidad es el límite directo de los Kns, o lo puedo entender como el límite directo. Recuerden que el límite directo en teoría de conjuntos usuales es como la unión, ¿no? Es la unión tal cual. Nada más que estoy identificando los elementos, como tengo campos unos adentro de otro, entonces los estoy identificando los elementos que son el mismo bajo la contención. Entonces aquí lo que tengo sería la unión, entonces el límite directo. Recuerden que el grupo de Galois es una antiequivalencia de categorías, digamos, en un caso muy concreto con grupos abiertos normales. Y entonces me los voltea, ¿verdad? Me los voltea el orden, entonces es como un funtor, ¿verdad? Y entonces en particular estos como límites inductivos van a dar límites proyectivos. Y entonces por eso es que también tengo esta correspondencia bajo la correspondencia de Galois, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo. Los invariantes bajo este grupo tendría que ser ese K infinito, ¿sí? Donde aquí, por supuesto, ya hemos dicho, H es el kernel de todo ese homofismo, ¿no? Y entonces lo que tenemos con este análisis, lo que tenemos es una sucesión en realidad exacta, ¿verdad? Una sucesión de campos, donde yo empiezo con el campo K, y este campo K pues se puede meter en estos campos KNs, a su vez se mete en el que sigue, ¿verdad? Tenemos uno, y etcétera, yo me sigo así, y yo tengo aquí el K infinito, o sea, tengo un sistema, como un sistema directo, pero aquí están anidados, y todos estos están dentro de la cerradura separada, ¿sí? Y entonces, en particular, también tengo como K se mete aquí adentro de todos estos campos, ¿sí? Esto me forma un sistema directo de los campos, o sea, un sistema directo de campos, pero que no necesariamente llegan a todo KS, ¿de acuerdo? O sea, no necesariamente llegan. De hecho, sí hicimos esto, ¿verdad? Esto sería lo que se llama the maximal non-ramified extension. Lo que tendría con el K infinito es la extensión máxima no ramificada de K. Porque estoy pegando las raíces LNésimas de la unidad acá. O sea, cada N son las raíces LNésimas de la unidad. ¿Sí?
son las raíces LNS de la unidad o isomorfo. Entonces estoy fijándome en todas las raíces enésimas de la unidad y los uno todos. Sí, sí hicimos ese ejemplo, ¿no? Si no me recuerdo, hicimos ese ejemplo al principio. Sí, o trabajamos con algo parecido. Sí, para calcular, de hecho hicimos el grupo de Galois y luego lo hicimos concretamente para las raíces enésimas, enésimas o p-enésimas de la unidad. Algo tomamos P y construimos el campo K infinito y tuvimos esta construcción. Nada más que ahora lo estamos entendiendo como la representación se va a factorizar a través de este caso. Esto va a ser importante por lo que les digo, porque la extensión es no ramificada, de hecho es la máxima extensión no ramificada, y de hecho, cuando yo tenga mis representaciones de Galois, vamos a tratar de ver cuándo va a ser ramificada o no ramificada la extensión de Galois, entonces hay que entender esta situación. Bueno, bien. Entonces, esto era nada más para ver cómo está la cosa. Ahora, lo que usualmente hace uno es que la representación es ya que ya definí una representación, ¿verdad? Entonces ahora construyo nuevas representaciones a partir de las representaciones que ya conocemos. Y entonces el objetivo de lo que sigue aquí es ver que en el caso de representaciones eleádicas, o de hecho en representaciones de Galois, sigue pasando lo mismo. Es decir, yo voy a poder construir nuevas representaciones a partir de las viejas representaciones. ¿Sí? Entonces vamos a construir nuevas representaciones. Entonces, vamos a dividir aquí. Entonces sean, por ejemplo, B1 y B2, dos representaciones eleádicas. Nos vamos a tomar el grupo de Galois. Ya lo voy a anotar G. Y entonces, el producto tensorial de B1 con B2, en principio tiene sentido como espacios vectoriales, ¿verdad? Es el producto tensorial sobre QL. Tiene sentido como espacios vectoriales. Cuando es claro quién es, entonces nada más denotamos como producto tensorial, ¿no? Para no estar repitiendo el QL, si es claro. Y entonces, lo que nos gustaría ver es que el producto vectorial también es una representación. Entonces, también es una representación eleática. Entonces, ¿cómo le hago para entonces decir que es una representación eleádica? Tengo que decir cómo G actúa como un automorfismo. Entonces, si yo me tomo G en G, me gustaría ver cómo G actúa como un automorfismo en B. O sea, yo tendría que tener B1 tensor B2, mandarlo a B1 tensor B2, y aquí sería, digamos, sería la acción de G. Les tendría que decir cómo es la acción de G, ¿sí queda claro? Pero nuevamente yo digo, esto se debe de hacer con cuidado. Si yo lo quiero hacer con cuidado, tengo que decirlo en términos de una forma bilineal, ¿verdad? O sea, las formas bilineales y ver que está bien definido. Yo digo que, bueno, sí, eso se puede hacer. Simplemente yo les tendría que decir quién es en estos elementos. Pero, insisto, aquí déjenme hacer suficiente hincapié. En el producto tensorial no se ven los elementos así como B1 tensor B2, ¿verdad? En el producto tensorial son sumas finitas de estos elementos. Y la mala noticia es que esta representación no es única. O sea, se puede expresar como una suma de muchas formas. Entonces, yo en principio, si les digo, esto es igual a este objeto, que sería lo natural, ¿verdad? O sea, que actúa diagonalmente, G lo actúa con B1, tensor G con B2, esta sería la forma natural. Aquí ustedes pueden objetar luego, decir, eso ¿por qué está bien definido? Bueno, o sea, ese es el problema del producto tensorial. Esto no tiene que estar bien definido porque ni siquiera B1 tensor B2 queda únicamente representado. O sea, puede ser expresado como una suma posiblemente de B1 tensor B2. ¿Quién me garantiza que si yo me agarro otra representación de B1 tensor B2 me da el mismo objeto? Y yo les digo, sí, tienes toda la razón. Pero si hay forma de garantizar que sí queda bien representado. ¿Cómo se hace? Como lo que dijimos hace rato. Yo tengo que construir una forma bilineal primero, ¿no? Si yo luego construyo una forma bilineal, esa se factoriza por la propiedad universal a través del grupo. A ver, lo vamos a hacer por una vez en la vida, porque eso se tiene que hacer. Entonces yo tengo B1 cruz de 2. Y de aquí para acá, voy a tomarme B1 tensor B2. Y aquí me construyo la forma bilineal esta, que me tomo B1, tomo B2, este lo voy a llamar G punto, si quiere. Lo voy a llamar a G1 tensor G2. G de B, perdón. G de B1 tensor G de B2. Esta es bilineal, ¿verdad? Es una forma QL lineal. Casi inmediatamente, ¿no? No sé si casi inmediatamente, pero sí, pues. Sí, yo creo, eso es por las propiedades de linealidad que tiene un producto tensorial, porque así se define un producto tensorial, ¿verdad? Es bilineal en cada uno de estos datos, entonces es bilineal, inmediatamente. Entonces, como es bilineal, entonces eso quiere decir que por la propiedad universal,
del producto tensorial. Entonces yo debo de tener una aplicación, déjame ponerlo en azul, voy a poner en azul para que quede claro. O sea, yo tengo B1 cruz B1, aquí el producto tensorial, B1 tensor B2, y este es la que se llama G punto, pero aquí yo tengo la canónica, o sea, yo tengo B1 tensor B2, es el morfismo canónico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el morfismo canónico? ¿No? Para revisarlo, B1, B2, ¿a quién lo manda? Pues ahora este sí es a B1 tensor B2, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el morfismo con el que viene equipado, ¿verdad? Es una forma bilineal, ¿verdad? También es el con el que viene equipado el producto tensorial. Y entonces la propiedad universal del producto tensorial me dice que, entonces existe única de aquí para acá que queda bien definida, que hace que este diagrama conmute. Y entonces ahora sí, lo que yo construí, lo que les estoy diciendo en realidad sería esta parte. O sea, yo les estoy diciendo, el G aquí, como lo estoy definiendo aquí, arriba, en realidad es esta parte de ahí, pero yo sé que por la propiedad universal se factoriza por acá abajo. ¿De acuerdo? Y entonces quedaría bien definido. Entonces, realmente, ¿cuál es el morfismo que estoy definiendo? O que el que quiero definir, el que quiero entender es este de aquí abajo. ¿Verdad? Esa es la acción, ese sería el G, esa sería la acción de G, pero que se puede definir, digamos, en términos de la forma lineal correspondiente. Y la propiedad universal de producción tensorial me garantiza que va a estar bien definida. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad de producción tensorial. Si no recuerdan, hay que revisar esa propiedad de producción tensorial, que se puede definir así, ¿no? O sea, se puede demostrar. ¿Ok? Entonces, creo que entonces eso ya quedaría bien definido. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es dándole una acción a G en términos de, digo, le estamos dando una acción al producto tensorial y eso hace que el producto tensorial se vuelva nuevamente una representación eléctrica. ¿De acuerdo? Lo único que habría que ver posiblemente es que es continua, pero por cómo está definida, ¿verdad? O sea, como está definida, entonces eso tendría que ser continuo, ¿sí o no? Igual, estoy siendo un poco vago, pero pues no nos vamos a detener en todos los detalles. O sea, a lo mejor ustedes sí, deténganse en los detalles, o sea, vean que sí es continua, pero digamos, más o menos debería ser no tan difícil. Y entonces, una vez que tengo el producto tensorial, entonces yo lo puedo generalizar, ¿verdad? O sea, si puedo hacer producto tensorial de 2, entonces lo puedo hacer de 3 y de hecho de cualquier número finito. ¿Sí? Entonces yo podría hacer el producto tensorial de cualquier número finito de representaciones y vuelvo a hacer una representación. Entonces, ese ejemplo no lo voy a escribir. Más bien, vamos a ir al siguiente ejemplo, o el siguiente caso, y el siguiente caso sería el producto simétrico de representaciones eleánicas. ¿Sí? Entonces, el R-simo producto simétrico, de representaciones, entonces es nuevamente una representación eleánica. Aquí no dije, ¿verdad? El producto simétrico de representaciones eleánicas, ¿no? Es nuevamente una representación eleánica. Entonces vamos para fijar ideas, entonces, ¿cómo se denota, no? Aquí lo que tengo, B, una representación eleánica, de una representación eleánica de G, y entonces el producto simétrico, que se denota como sin, en inglés lo denotan así, pero en español como denotarán, como una sigma, el producto simétrico de B, aquí a veces hace referencia al campo, entonces si estoy al campo y depende de las copias que yo esté tomando, si yo le tomo N o R, así el R habíamos dicho, entonces denotaría así. Y la acción natural nuevamente sería como la acción natural de G, es decir, ¿cómo se ven los elementos de aquí? ¿Cómo se ven los elementos del producto simétrico? Pues aquí normalmente el producto simétrico se denota con un punto, ¿verdad? Es diferente del producto tensorial. Entonces así me tomaría varios. Y de R. Entonces este sería un elemento. Normalmente el producto simétrico son sumas de estos objetos. Son sumas de estos. Sí, recuerda que es el punto simétrico, ¿no? De espacios vectoriales. Chavos. O sea, el producto simétrico se construye a partir del producto tensorial, pero se hace un cociente del producto tensorial. Sí, perdón. El cociente que dice que simétrico. Exacto, o sea, un cociente con si yo volteo dos de ellos me da lo mismo, ¿verdad? Si volteo dos elementos me da lo mismo. Entonces me fijo en el, digamos, en el módulo, en el espacio vectorial generado
voltear elementos en el producto tensorial, ¿verdad? Transponer elementos en el producto tensorial, y entonces hago el cociente de esos, y entonces me da el producto simétrico. Y entonces un representante, los representantes del producto simétrico serían este B1.B2 hasta BR, digamos, este objeto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este es un objeto aquí, y entonces la acción, digamos, G aplicado a este B1 BR, pues por definición nuevamente sería G de B1 punto G de B2 nuestro punto G de BR. O sea, la acción natural, ¿verdad? Sería ¿sí? Y entonces esta nuevamente es una representación, y nuevamente habrá que ver que esta representación es continua, o sea, que si es una representación eleádica, no pasa nada, ¿sí? Está bien. Y entonces ahora el otro ejemplo que viene acompañado siempre de las representaciones simétricas pues, es el producto exterior. Entonces el résimo producto exterior, chavos, si de repente algo no les, o sea, por ejemplo, de estos conceptos de producto simétrico y producto exterior, si no los conocen, sí valdría la pena que los revisáramos rápido, tantito. Pero como yo no sé si los conocen o no, pues lo digo así rápido. Pero si hay alguna duda, valdría la pena que lo revisemos porque se utilizan mucho. Sí se utilizan, ¿no? Okay. Si lo conocen, pues, también lo pueden revisar ustedes por su cuenta. De hecho, está en Wikipedia, podrían echarle una revisada y ahí está, ¿no? Pero que les quede claro. Entonces, el décimo producto exterior de representaciones eleádicas, es representación eleádica. Y entonces aquí nuevamente, si me tomo B como hace rato, representación eleádica, entonces el producto exterior, entonces se denota, ¿verdad? El producto exterior de R copias de B se denota así. Y de hecho yo podría tomarme incluso distinto, no tiene por qué ser igual ni siquiera, ¿verdad? Pero o sea, el producto exterior de representaciones eleádicas es una representación eleádica. Pero no tiene por qué ni siquiera ser la misma. Yo lo había puesto en general. Entonces lo voy a poner en general. Entonces déjenme borrarlo. Y entonces vamos a tomarnos B1 como B2 hasta BR. Y estas que sean representaciones eleádicas. Y entonces su producto exterior, que va a ser B1 wedge, B2 wedge, etc. Wedge, BR. Y digo que es representación eleádica. Entonces, ¿quién es el producto exterior? ¿De acuerdo? Nuevamente se obtiene a partir del producto tensorial, ¿verdad? Es el producto tensorial de estos R, pero módulo, el submódulo o el subespacio vectorial generado por, ahora cada que yo transpongo 2 se cambia de signo, ¿de acuerdo? Si B1 tensor B2, o sea, 2 consecutivos, B1 tensor B2, 2 consecutivos, si lo volteo B2 con B1 me cambia de signo, ¿sí? Entonces, generado por B1 wedge B2 menos o B1 wedge B2 más B2 wedge B1 es igual a 0. Eso tendría que ser, ¿no? Cuando yo cambio 2 consecutivos, entonces eso me da el producto exterior, no el cociente. Esos serían los elementos. Y los elementos de aquí, del producto exterior, simplemente se toman como el producto wedge. O sea que si yo tomo nuevamente B1 wedge, B2 wedge, etcétera, hasta BR, con estos elementos son elementos del producto. Y yo quiero decir quién es G, pues nuevamente aquí el producto vendría dado por GDB1 wedge, GDB2 wedge, etc. GDB. Aquí con el producto tensorial estoy dando la definición para los generadores, ¿verdad? Y entonces esto se extiende linealmente a todo el espacio vectorial. O sea, los B1, wedge B2, wedge BR son como los elementos típicos, pero recuerden que un elemento en el producto wedge son sumas finitas de elementos de esta forma. No son nuevamente nada más estos elementos, ¿sí? Los elementos tanto en el producto simétrico como en el producto exterior son sumas finitas de elementos de esta forma, y tanto el producto simétrico como el producto exterior tienen una propiedad universal, ¿de acuerdo? Y la manera de ver que estas operaciones están bien definidas, o que sí me definen una acción de grupo o un automorfismo lineal, es a través de la propiedad universal, o bien de la propiedad universal del producto simétrico. Entonces, aquí chequen estas propiedades universales. Hasta en Wikipedia está, en cualquier lado. En cualquier libro de álgebra, por ejemplo, el LANG de álgebra, aquí viene el producto exterior, el producto simétrico, o en su libro preferido de álgebra, ahí viene para módulos, o en la tilla, ¿no? No sé, si ya tomamos álgebra conmutativa, en la tilla, donde sea, ahí viene. Entonces, nada más es cosa que ustedes vean quién es el producto exterior, quién es el producto simétrico, cuáles son las propiedades universales. Y nuevamente, para ver que estas operaciones, o que estos automorfismos, estas representaciones, sí están bien definidas, lo que hay que hacer es utilizar la propiedad universal
tanto el producto tensorial como el producto simétrico como el producto exterior. Pero, digamos, en términos generales, se pueden decir qué es esto, ¿verdad? O sea, si yo lo hago actuar en estos, como digamos, generadores, va a quedar bien definido. Es decir, no porque la representación es única, ¿sí? O sea, repito el argumento. La representación es única. Si yo meto un elemento del producto exterior, puede ser escrito de muchas formas, porque es una clase de elementos del producto tensorial. Entonces, en principio, yo no puedo decirles cómo es definida solamente estos elementos, porque depende de la representación que estoy tomando. Pero, digamos, sí se puede justificar que esto me lo define correctamente gracias a la propiedad universal y a estas formas bilineales, ¿sí? Que estamos teniendo, simétricas, simétricas y todo este tipo de cosas. O sea, las formas bilineales que provienen de la propiedad universal que tienen estos objetos geométricos, estos objetos algebraicos. Igualito que decimos con el producto tensorial, ¿de acuerdo? Entonces, sí se puede justificar. Pero básicamente todo esto es lo que haría. Entonces, ya. Esta es nuevamente una representación eleádica. Y, bueno, un caso particular, ¿verdad? Un caso particular de este es un caso particular es tomar, pues, el producto exterior de un espacio vectorial consigo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Consigo mismo el mismo espacio vectorial de R veces. Entonces, digo, un espacio vectorial, una representación eleádica, R veces consigo mismo, como espacio vectorial está bien definido, y bueno, la acción es la misma, pero en este caso sería. Y lo mismo para el producto simétrico, ¿verdad? Y para el producto tensorial. De hecho, para cualquiera de los ejemplos anteriores, podría haberme tomado el mismo espacio vectorial, ¿no? El mismo situación. Y entonces ahora viene la representación dual. Este es otro ejemplo muy importante. Y ¿no? Sería la representación dual. La representación dual, y entonces, es decir, aquí lo que me estoy tomando es CAD, una representación eleádica, entonces me puedo fijar en el dual de B como espacio vectorial. Algunos lo denotan con el asterisco aquí. Tienes el dual, pues son el conjunto de transformaciones QL-lineales, se denota así, el conjunto de transformaciones QL-lineales del espacio vectorial al campo, en este caso es QL. ¿Sí? Entonces son las transformaciones lineales, sí, todo el mundo reconoce, vamos a ponerle como los homomorfismos QL-lineales del espacio vectorial a QL. ¿Sí? Hacemos en términos categóricos es esto. Y entonces aquí es importante porque la acción la tenemos que definir correctamente, porque la acción no es no es como uno pensaría en primera instancia, ¿no? Entonces, si denotamos por, ¿cómo lo hacemos? Por G punto B, ok. A ver, vamos, aquí lo hacen así. Si lo damos por G punto pi, a ver, no, entonces, vamos a definirla, ¿no? No denotemos. Entonces, sea phi un elemento en el dual. ¿Ok? Estoy denotando el dual. Y entonces quiero decir quién es la acción de G en phi. Y para eso le voy a poner un punto aquí, porque como tenemos aquí la acción natural, entonces yo quiero en principio que G de phi, idealmente G de phi debería de estar, idealmente, este G de phi debería de estar adentro del dual, entonces tiene que ser un elemento del dual, ¿verdad? Entonces, para decirles quién es G de phi, entonces lo que tengo que decir es quién es G punto phi, pero aplicado a un vector. ¿Verdad? Eso es lo que me gustaría decir. ¿Quién es este aplicado a un vector para ver que es una... Y entonces, ¿cómo se les ocurriría a ustedes definirlo? Como G de phi aplicado a un vector. Entonces, si yo, al principio dices, no, pues lo que pasa es que yo sé aplicar G en B, en el vector de adentro, ¿verdad? Yo lo sé aplicar en B. Y en phi no sé, pero lo que sí sé es evaluar phi en el vector B. Una forma natural, al menos lo que primero se ocurre, pues sería aplicar G en B, ¿no? O sea, G en B sí lo puedo calcular y luego le aplico phi. Pero ¿qué creen que si hacen esto no les queda? No sale. No sale. Inténtenlo, van a ver que no le sale. No le va a salir que es una representación, que no es una acción. No le va a salir correctamente. Entonces lo que hay que hacer aquí es invertir G y luego aplicarle el inverso a B. ¿Sí? Entonces fíjense, la acción en los automorfismos lineales, ¿verdad? O en el dual va a ser phi aplicado pero al inverso. Al inverso de B. ¿Sí? Esta es una observación importante. Por eso les decía que lo primero que se nos ocurre no es lo que funciona realmente. Y ustedes pueden ver, inténtenlo hacer así y van a ver que no les va a salir que sea una representación, no les va a salir una acción. Y entonces lo que hay que hacer es multiplicar por el inverso. Y entonces la afirmación es que esta vuelve a ser una representación con esta acción.
¿sí? En el dual. Y de hecho, esto lo puede hacer, esta se llama la representación dual, ¿verdad? Y esto lo puede hacer uno más general, es decir, lo puede hacer uno para tomar para los homomorfismos en general entre dos espacios vectoriales. Los homomorfismos entre dos espacios vectoriales nuevamente se vuelve a hacer, se convierte en una representación genérica. A ver, ¿cómo definirían la pregunta aquí? Aquí les voy a dejar que lo intenten hacer. Ustedes lo definen. ¿Cómo hacer de hom R no, QL? De B, digamos, a W. Con B y como W representaciones eleánicas. ¿Cómo hacer esto? Una representación. Ajá. Entonces, ¿cómo harían de los homomorfismos de B a W? Si B y W son representaciones eleánicas, ¿cómo harían que esta cosa sea nuevamente una representación eleánica? Y fíjense que si ustedes lo hacen correctamente, entonces esta sería una cosa muy importante. Es decir, bueno, no me adelanto, pero sí, si lo hacen correctamente, entonces esto va a cumplir con una característica importante de la categoría de representaciones eleánicas, que es una cosa que se gusta, bueno, que queremos que cumpla. ¿Sí? No lo voy a adelantar para que lo hagan. ¿Okay? Y de paso, a ver, tantito me voy a adelantar, los voy a poner ustedes a pensar. Entonces, lo primero que quiero es ver cómo hacerle para darle una estructura de representación, ¿no? O sea, de una acción del grupo de Galois y que sea continua y evaluar. Y ya que lo hicieron, entonces me gustaría que me digan quién es, y me quieren que ya le dieron la estructura, ¿verdad? Y ahora me voy a tomar los invariantes. ¿Sí? O sea, ya le dieron una estructura de representación de Galois. Así es así. Ah, no. Ah, no, perdón, ya le estoy diciendo mal lo que quiero. Lo que quiero se lo estoy poniendo mal. Estamos viendo que quiero es lo siguiente. Es que necesito definir lo que es un homomorfismo de representaciones de Galois primero. No les he dicho que es un homomorfismo de representaciones eleánicas de Galois. Entonces lo que quiero ver es, o sea, ahorita yo por lo pronto como categoría definí mis objetos, ¿verdad? Son las representaciones eleánicas. ¿Sí? Ya está. Y ya vimos, ya construimos nuevos objetos. Digo, si construimos nuevos objetos a partir de estas representaciones. Un montón. ¿Sí? Ahora lo que me interesaría ver quiénes son las transformaciones, quiénes son los morfismos en la categoría de representaciones eleánicas. ¿Sí? Es lo que quiero definir una categoría. Y una vez que tenga los morfismos en la categoría de representaciones eleánicas, me gustaría ver quiénes son los invariantes, ¿no? O sea, y luego, ya que tenga los invariantes, ver qué es lo que sucede. Eso es lo que quiero entender. Pero necesitaría definirles quiénes son los morfismos de representaciones eleánicas, que no es difícil, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de una vez. Ahora, definición. Definición. Entonces sean de IW, representaciones eleánicas. Entonces, un morfismo de representaciones eleánicas. Y esto se llama un homomorfismo G-lineal. Es un homomorfismo. Es un homomorfismo phi de W que es G invariante. Tal que phi de M phi, ¿verdad? Tal que phi de G de B pues es igual a G multiplicado phi de B. ¿Okay? Eso es lo que debería de ser, que me respeta la acción del grupo bueno. Ese es un homomorfismo de ¿sí? Es un homomorfismo de representaciones de Galois. O sea, es un homomorfismo que me respeta la estructura de representación. ¿De acuerdo? No está respetando la estructura de representación. Por supuesto, le podría pedir que sea continuo. O sea, si estoy hablando de representaciones continuas, entonces aquí el phi lo debería pedir continuo en todo lo que sea, ¿no? Y entonces ahora sí tiene sentido hablar de los invariantes.
Sí. Aquí se lo voy a poner, a ver, aquí arriba. Ahora sí, díganme quién está con el QL. Pues yo creo que sé cómo, pero no sé si decirles, si echarles a perder a los muchachos, ¿no? ¿Sabes cómo qué? Creo que sí, pero no le quiero echar a perder el ejercicio a nomás de las pistas, ¿no? Ok, bueno, está bien. Sí, a lo mejor vale la pena que lo intentaran, ¿no? Para que no echarse a perder. O, si no les importa, pues que se los echen a perder. ¿No? ¿Qué opinan? Más bien ustedes. Pues, bueno, una pista. OM de QL de W lo pueden ver como el espacio W, el expresor W. Ajá, igual, ¿no? Exactamente. Y luego, sí, ¿no? Los homomorfismos de verdad lo pueden ver en términos de global y de producto sensorial. Bueno, pues piénsenlo, ¿ok? Piensen y a ver quién me dice quiénes son los invariantes de esta representación. No les... Bueno, ya, en fin. Ya la una, entonces, ya está. Recuerden que para el día de hoy había que entregar una tarea. ¿Cómo van? ¿Alguna duda? Ahí van.